¿Aló? Buenas tardes, hablo con el señor Orama Fixi. Sí, con él habla. Buenas tardes, señor Fixi, permítame presentarme. Mi nombre es Selman Rodríguez y soy asesor comercial de la Chrysler Corporation. El día de hoy lo llamo para ofrecerle un beneficio al que usted se ha hecho merecedor por ser cliente Premium Platino de nuestras interfaces Ouija 2.0. Cuénteme, ¿el señor Fixi está familiarizado con nuestro programa Hidrasil? No, mire, la verdad... Pero señor Fixi, déjeme contarle los beneficios de los que usted puede generar si se suscribe a nuestros planes Gold. Primero que todo, le ofrecemos un soporte 24/7 en caso de cualquier afectación a su karma. Tenemos también esta semana el servicio de limpieza de alma a cualquier lugar del país y por un periodo de los 3 siguientes meses después de la suscripción del contrato, le ofrecemos gratis la bendición del imbuche. No, mire, la verdad... No, mire, señor Fixi, perdóneme, pero es que no le he dicho aún cuál es el beneficio extra que le estamos dando a los primeros 100 suscriptores que se inscriban en nuestro programa Titanio. Un cupo en nuestro programa de administración automatizada de almas, versión beta náhuatl o Hidrasil. Imagínese, señor Fixi, que para poder gozar de este increíble beneficio, solo necesitamos que usted nos haga un favor. ¿El programa Hidrasil? ¿Qué necesitan? Haré lo que sea. Solo tiene que convencer a los de Estereoscopio que hagan un video sobre Hidrasil de Jorge Baradit. No hay problema. Cuenten con eso. Amigas y amigos de Estereoscopio, hoy vamos a hablar de Hidrasil de Jorge Baradit con el patrocinio de la Chrysler Corporation. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Fixi. Y el día de hoy les queremos hablar de un libro del que de verdad queríamos hablarles desde hace ratísimo. Es un clásico de la ciencia ficción latinoamericana y se llama Hidrasil de Jorge Baradit. Jorge Marcos Baradit Morales nació en Valparaíso el 11 de junio de 1969. Vivió toda su infancia y adolescencia en la hermosa, tranquila y soleada ciudad de Valparaíso, donde fue al colegio como cualquier hijo de vecino y como cualquier hijo de vecino formó una banda de punk rock llamada Trato Bestial, de la cual formó parte entre el 86 y el 91 y pueden escucharla en YouTube. La banda tuvo muy grave éxito en la escena local y esto nos permite ya construir una imagen de un artista en todo sentido de la palabra. Porque es que luego de esto, este muchachón se metió a estudiar arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso, lo que pues no funcionó muy bien porque pues son curas y este era un chino ponqueto y la universidad es bien católica y ponqueto pues no funcionó. Así que más bien se pasó a estudiar diseño gráfico en la Universidad de Viña del Mar, donde sí le fue muy bien. Baradit trabajó por muchos años en el mundo del diseño. Justamente ahí sus amigos comenzaron a notar la creatividad que él tenía. En 2004 les hizo caso y comenzó a escribir Yggdrasil, que lanzó en 2005. Le fue muy bien con el libro y con los siguientes que publicó, pero no sería sino hasta el 2016 cuando ya se dedica a escribir a tiempo completo. Con Yggdrasil no solamente alcanza a un gran público, sino que además aparece un subgénero muy importante de la ciencia ficción latinoamericana que ha recibido varios nombres, pero el que más se ha quedado, el que más ha sonado es ciberchamanismo. Justamente en 2007 continúa este camino con Trinidad, que es una historia que está ambientada en una Chile fantástica y protagonizada por una trinidad de personajes femeninos que desenmascaran un sistema político corrupto. Ellas son una mercenaria drogadicta, una niña máquina con inteligencia artificial y una detective. Y acá aparecen otras imágenes baraditianas que ya habíamos identificado en Yggdrasil: ouijas electrónicas, conciencias administradas por el gobierno, secuestro de almas, tráfico de órganos, cacerías en el ciberespacio y seres que duermen en las entrañas de los animales. Trinidad es considerada una precuela de Yggdrasil y la verdad para muchísimas personas que la han leído la ven como una novela más interesante en su forma. En 2006 abrió un blog. A carachas, porque es que a principio de siglo todo el mundo había blogs y estaba la onda. Abrió un blog llamado Ucronía Chile, que tuvo por 2 años. Pero era algo más que un blog, era una invitación a reescribir la historia chilena y en este proyecto él involucra a escritores, ilustradores, fotógrafos, videístas y la invitación era a torcer la historia chilena desde cualquier punto y cualquier criterio. Ok. La invitación a sus paisanos para escribir la historia nacional no carece, la verdad, de un tinte reivindicatorio. En la misma descripción del blog, uno hoy en día todavía puede leer que se trata de una invitación a introducir un virus en la confusión del organismo perfecto y prístino que nos incultan en los establos de la pedagogía oficial.
El objetivo del proyecto era inventar una historia que no tenga ninguna utilidad para los intereses geopolíticos estratégicos del poder. De esa experiencia surgió un libro que se llama Chile, Relación del Reino 2010, pero Chile tiene un 3 en lugar de la E. En este libro aparecen las mejores entradas del blog, sumadas a nuevas colaboraciones de escritores como Edmundo Paz Soldán, Claudia Apalavanza y Rodrigo Fresán, entre otros. En el año 2008 Baradit publica 5, una ucronía de socialismo democrático, en la que Augusto Pinochet, póngale cuidado, Augusto Pinochet es nombrado por el mismísimo Salvador Allende en reemplazo del general Carlos Prats. Pinochet acá detiene el golpe militar, consolida el gobierno socialista y crea el primer estado cibernético de la historia. Toda la idea de esta ucronía está basada en el inconcluso proyecto CiberSyn, que si no saben qué es el proyecto CiberSyn, por el amor de Dios, búsquenlo en Google, ustedes no se imaginan lo loco que fue el siglo XX. En serio, de verdad, por favor, busquen Google, en Google CiberSyn, porque les va a borrar la cabeza y después de eso lean 5 otra vez. En 2009 publica Calpucura, una novela escrita para el público juvenil que cuenta la historia de Leonardo Caspana, un niño chileno que llega hasta Arica para recibir una revelación. Deberá cruzar el desierto del norte en busca del más grande tesoro, el corazón de la tierra, escondido de la llegada de los españoles hace 500 años. Ahí comienza una novela de aventuras, muchos elementos del pasado chileno. Creo que estamos comenzando a ver un patrón acá, ¿no es cierto? La escritura de Baradit tiene una idea de revalorizar la historia chilena, así como las costumbres del país y los valores de su gente. Sí, porque en 2011 lanza su primera novela gráfica que se llama Policía del Karma, dibujada por Martín Cáceres, donde relata los hechos protagonizados por una policía distópica en un Santiago de Chile alternativo que persigue a personas por crímenes cometidos en sus vidas pasadas. Karma Police, I read my soul. Está inspirada en un cuento homónimo de Baradit, Policía del Karma. Muestra un Santiago crónico donde un estado extenso y poderoso persigue a los criminales por su karma, por los crímenes que cometieron en vidas pasadas. Es un equipo policial encargado de esta labor. Son policías así súper militares y tienen súper tecnología, súper mega avanzada, pero también tienen recursos espirituales y religiosos ancestrales. Entonces se mezcla todo para cazar a sus objetivos así. La obra ganó el premio FIC a mejor portada, mejor guionista, mejor dibujante y mejor cómic del año 2011. De ahí le quedó la idea de hacer novela gráfica y en 2012 salió Yuskuma, una novela gráfica fantástica con cruces de mundos alternativos, viajes en el tiempo, alucinaciones, violencia psicológica, ucronía y delirio, ambientada en el año de 1977. La novela ganó el Premio Municipal Santiago 2014 a uno de los más prestigiosos de Chile, ¿no? En 2015 sacó el que sería su libro más exitoso así de toda su carrera. No es de ciencia ficción, se trata de La historia secreta de Chile, que es un libro que habla de algunos aspectos pocos conocidos de la historia chilena. El libro se convirtió inmediatamente en un súper éxito de ventas, vendió 8.000 ejemplares en el mes en que salió y al final en el primer año vendió 80.000 copias. Finalmente la historia secreta se convirtió en una trilogía de libros donde Baradit lo que busca es proponer a los chilenos una interpretación distinta, moldeable, cortable, masiva, redefinible de la historia de su país. Un libro muy polémico, pues ha sido criticado por su estilo y además por el tipo de contenido, ¿no? Que de cierta forma las salas matrimoniales de la academia pues dicen que está denigrando el oficio del historiador, porque usa una narrativa puramente anecdótica y que presenta como hallazgos propios y secretos hechos que ya son conocidos. Pero no se le puede negar que con este libro puso a la gente a leer de historia como nunca lo hicieron antes. En 2017 publicó La Guerra Interior, un libro de 22 relatos que abarcan el periodo 2003-2016, una muestra realmente heterogénea de sus relatos. En general podemos ver que sus cuentos siempre tratan sobre la memoria y el olvido y la idea que el autor tiene de cómo se construyen las historias de las grandes naciones y esas pequeñas historias personales. Y en 2022 sale a la venta La Virgen de la Patagonia, novela ambientada en un pueblo de Tierra del Fuego, con un conflicto entre Chile y Argentina durante la dictadura de Augusto Pinochet y que de cierta forma pues vamos a ver, ¿no? Que este muchacho ha tenido 15 años muy ocupados en la literatura y que de cierta forma pues no ha hecho más que escribir, ¿no? Salvo su participación activa en la televisión chilena como conductor de su propio programa de televisión que se llama Chile Secreto. Involucrado en esas prácticas, ¿cómo lo ves tú? Bueno, los capítulos están en YouTube por si quieren verlos, están la verdad muy chéveres y es muy divertido ver a Baradit caminando hacia la cámara, moviendo sus manos así mientras habla. Pero ya no hizo más, ¿cierto? Ojalá fuera así, porque no, además hizo una obra de teatro en 2019 que se llama Ciudad de los Césares, con bastante éxito, es una obra que se desarrolla en una Chile posapocalíptica, todo es muy de ciencia ficción.
Pero ya no hizo más, ¿verdad? Ojalá fuera así, pero no, igual sigue con lo de la música, e inclusive en 2019 se presentó con Inti Illimani, ¿eh? Pero ya no hizo más. Ojalá pudiera decirle eso, pero también tiene un par de podcasts desde el final del mundo que trata temas históricos, mitos, leyendas, conspiranoia y cultura popular. Suscríbanse, la verdad está muy bacano. Y tiene otro que es más como un programa de radio tradicional, ese se llama Historia Dura, que es de historia. Pero ya no hizo más. Ojalá pudiera decirle eso, pero no me van a creer. En 2019 abrió una fundación. Es una fundación muy importante para recaudar fondos para ayudar a las víctimas de trauma ocular, producto de la violencia policial durante las revueltas en Chile entre el año 2019 y 2020. Buenísimo, pero ya no hizo más. Ojalá pudiera decirle eso, pero ahorita justamente ganó las elecciones para la constituyente y es parte del equipo de la constituyente. Está redactando la nueva constitución política de Chile. Impresionante, pero ya no hizo más. Ojalá si fuera así. Hay 10.000 cosas más que podríamos quedarnos contándoles de él, pero tenemos que hablar del libro de hoy, Yggdrasil. Ok. Toda la idea de relacionar a Barail con el género llamado ciberchamanismo nació de Miquel Barceló. Y la verdad el término es pegajoso. Inclusive cuando vimos Baradit no le gusta mucho. Él prefiere algo más como el estilo realismo mágico 2.0. Dentro de esto del ciberchamanismo podemos ubicar una cantidad de obras latinoamericanas que beben de dos tendencias. Por un lado el cyberpunk norteamericano y por el otro lado el realismo mágico latinoamericano. Para quienes no lo sepan, el cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción que presenta visiones distópicas del futuro en las que se combina la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. La mayor parte de las obras de cyberpunk pertenecen a las décadas de los 80 y 90. Generalmente el argumento de las obras de este género suelen estar centradas en conflictos entre hackers, inteligencias artificiales y megacorporaciones. Sí, realismo mágico es prácticamente indescriptible, o sea, que ni sepa qué les cuento. Pero digamos más o menos que se trata de un movimiento literario a mediados del siglo XX, tiene que ver con la preocupación estilística de sus autores y el interés de mostrar lo irreal y extraño como cotidiano. ¿Por qué? Pues son cosas latinoamericanas y ahí suceden cosas que normalmente pasan acá, en un mundo donde la magia es común, porque somos mágicos, vivimos en el mundo mágico y además la magia es fundamental para que la sociedad del realismo mágico funcione. Y ahora hablemos de Yggdrasil. Ahora sí les vamos a contar de Yggdrasil. Hablemos entonces de lo que deberíamos decir como el plot y la estructura. O sea, Sí, hablemos como de qué va, ¿no? Pero les vamos a contar de qué va. Es una historia muy, muy sencilla, muy simple. Hay una mujer en México, pero ella es chilena. Ella es la elegida, pero no es la elegida, pero es la elegida. Tiene que cumplir unas misiones para ganar su libertad y para que no la maten. La trama no es importante acá. Les vamos a contar. Esto no funciona así. Sí, no funciona porque uno así. empieza a contarles, esto no trata, esto es un mundo. Tenemos a un personaje que se llama Mariana, que está explorando un mundo. Inespoilerable. O sea, no hay chance de que les spoileremos el libro. No. A uno le cuentan toda la trama y uno se lo lee y de eso no trata. Este es un libro que no tiene una historia larga, sino que tiene muchas historias pequeñas. Muchas de ellas duran un párrafo y son muy buenas de leer porque generan imágenes, generan descripciones de este mundo. Estamos en un mundo así ciberchamánico donde la tecnología y la magia se mezclan totalmente, pero no se mezclan como en una cosa ciencia ficción, sino es algo mucho más oscuro. Y mucho más inclinado hacia el realismo mágico. Entonces acá las megacorporaciones, los gobiernos, los ejércitos tienen tecnología que les permiten hackear las almas de las personas y cosas como el karma, cosas como los fantasmas, cosas como los monstruos, cosas como el imbunche son reales. Y bueno, Paradis le da la vuelta a muchos de estos conceptos. Entonces gran parte, si no el 90% del libro es descripción. El 90% del libro es esto es así, esto es así, esto es así. Y a nuestra protagonista todo el tiempo le están diciendo eso. Voy a decir algo muy loco y su merced me corrige. Bueno, pero leyendo el libro, la estructura es como un juego de rol. Inclusive como un RPG de computadora. Porque nuestro protagonista, ella básicamente nos está presentando el mundo. Y tiene 3 misiones de juego de rol. Tu misión es llegar acá y tienes este aliado y va ganando aliados y los aliados que gana se quedan con ella. Bueno, sí, sin embargo, me parece que ahí deberíamos mirar una cosa y es que, bueno, coincido con el juego de rol porque el juego de rol siempre tiene el tema de la incertidumbre. Y eso es lo que tiene Mariana. Es más, la forma en que la conocemos es que ella está vuelta nada en medio de un hospital. El primer encuentro con Mariana es que ella está llevada al bulto y ha trajinado por muchos lugares y al parecer la han
rescatado, pero ese rescate obviamente Es un tiene un secuestro. precio. Sí. Y ese precio es lo que le lleva como al segundo stage, ¿no? A la segunda fase, Ujú. que pues digamos va a resultar también como en algo contraproducente para ella. Y sobre todo porque como en el buen cyberpunk no hay que confiar en las buenas intenciones. Entonces por eso el libro no tiene trama. Exacto. Básicamente, Mariana tiene varias misiones. Mariana es un personaje que no se va a desarrollar. Es un personaje que no tiene la función de ser personaje. Es un personaje que tiene la función de ser la persona que está leyendo. Es más difícil de leer cuando uno es hombre, obviamente, pero yo creo que para las mujeres debe ser más de la experiencia. Eso no lo hicimos, pero creo que hay que preguntarle a alguna No, compañera pero- que lo haya leído, que nos diga Pero cómo, sí, cómo se relacionan con el Sí personaje. he tenido algunas impresiones Ajá. de las chicas y de cierta forma les cuesta. Les cuesta, Y me claro. han dicho que lo sueltan justamente cuando están las primeras páginas, Ujú. porque realmente la forma en que él hace las descripciones tan barrocas y gráficas, pues hace que ellas las sientan como muy personales y por ende digan, uy no, Ajá. está muy pesado. Y el secreto acá está en la palabra descripciones. Porque entonces este man es un diseñador, este man es un pintor. Todo lo que él escribe acá es una escena, un cuadro, una pintura barroca. Sí, ¿Qué por tanto ejemplo. es la idea del barroco? Perdónate. Sí. Cada capítulo tiene títulos como estos. Retrato fidedigno del hallazgo de un cuerpo extraño en el estómago del desierto, de su origen y de todo lo que hubo que ocurrir una vez desatados los acontecimientos. Entonces son este tipo de títulos que se estilaban en la época del barroco para introducir los capítulos en esa época que cuentan todo, pero también está produciendo una imagen. Y todas las descripciones de él producen una imagen. Tú ibas a... Por ejemplo, hay una que dice, subió con aparente relajo la escalinata que conducía hacia la calle. El sol, suspendido en medio del camino de su muerte contra el horizonte de edificios, la encandiló. Reconoció el paisaje. El pasaje Motolina a solo unos metros del Zócalo y en pleno centro histórico de la Ciudad de México, el corazón de la megapolis que se extendía por kilómetros a la redonda sobre el antiguo lecho de un lago, el Anahuac de los aborígenes. Ahora no era más que una mala copia hipertrofiada de las grandes ciudades europeas de antaño, un quiste inverosímil en el costado del continente, Mexico City, la costra. Hay como una cosa que se repite mucho, que es estas pausas que él hace para describir un poco lo que está pasando en la cabeza de Mariana, y las describe, y uno sabe que estamos haciendo una pausa porque empieza con la palabra ella. Entonces pone ella, punto, y pasó una descripción. Entonces, por ejemplo, ella clavada en una pared en el centro de un campo arado. Ella sabe que bajo la pared hay un elefante enterrado de pies. Ese elefante es el que evita el desplome del mundo. Un ladrido sale de los ojos de ella y la multitud huye despavorida porque el ladrido hay cosas que nadie quiere saber. Un pez atraviesa la escena y sabemos que en realidad todo ocurre bajo el mar. Entonces, si nos damos cuenta, acá lo que estamos viendo es pinturas. Este man nos está escribiendo cuadros, nos está escribiendo escenas. Y todo el libro es una sabia y es increíblemente bien organizada colección de escenas, ¿sí? No tiene principio, no hay desenlace, no tiene un giro al final. El libro acaba cuando la última misión acaba en lo que uno cree que va a acabar. Es No- el inicio de algo. Exacto, no les vamos a decir el final como por decencia, Sí. pero lo que les digo es sin spoilereable. Eso es algo que merece la pena ser leído. Correcto. Teniendo como base que esto es una colección de pinturas muy barrocas, hay que mencionar que lo que realmente es fascinante del libro, lo que lo hace también tan original, es justamente la recuperación de esos rituales propios de las etnias mapuche y cómo Barai las empieza a combinar con toda esta parafernalia del cyberpunk norteamericano. Inclusive uno alcanza a sentir todo ese peso de la institucionalidad, ¿no? Básicamente encarnada en dos personajes que son Alvarado, que es como el poder ejecutivo, y Ramírez, que es el poder militar, ¿no? Básicamente son como dos puntos claves e importantes, pero más allá de eso es cuando Mariana empieza a tener contactos con el Taganga Maune, no me acuerdo bien el nombre, pero es como esta entidad que de cierta forma está... Ah, no, el Segnam, perdón, es un Segnam, que básicamente está aquí como avatar o representante del Tagantamanu, que es una entidad que está por encima del orbe, o sea, está por fuera del planeta Tierra y no puede penetrar, solamente puede aparecer a través del Segnam, ¿no? Entonces, esas son cosas que de cierta forma, ya a mí, por lo menos, sí me empezaron a volar la cabeza. Claro. Y cómo después nos va enterando de mecanismos que tiene Ramírez para poder solventar la operación que le está montando
con entierros ceremoniales, con también le faltó meter algo de ayahuasca y eso, pero uno siente que realmente es como No, sí, hay ayahuasca y mezcalina. eso. Porque justamente para hacer las inclusive conexiones ella necesita... inclusive la droga más potente ahí es el maíz, ¿no? Sí, sí, claro. El maíz es la droga, o sea, uno dice maíz. Pues. Sí, Es una droga muy mexicana. pero sí, digamos que eso es lo que realmente atrapa y engancha, digamos, de Yggdrasil, ¿no? Que digamos, nunca antes en los libros digamos, hechos aquí en América Latina, se habían atrevido a eso. O sea, como que Hacer éramos una muy estructura cobardes, ritual. ¿no? Principio, no y desenlace es el ritual occidental. Sí, es la forma en lo que los occidentales han creado sus narraciones, bueno, nuestras narraciones desde siempre. Ujú. Pero entonces acá Jorge Baradit utiliza otra estructura, por eso es que la novela es inespoileable, porque no podemos decir que empieza acá, llega allá, sino tiene una especie de ciclos que se van cumpliendo, ¿cierto? Mariana vive unas experiencias y esas experiencias la alimentan para el siguiente ciclo, que es exactamente igual que el anterior, pero de otra forma. Y luego el otro ciclo, y son 3 ciclos y la Trinidad. Y yo creo que en ese sentido, en el sentido ritualístico, el libro habla mucho también del sincretismo que hay entre las tradiciones indígenas latinoamericanas, sobre todo las mexicanas y las chilenas, y el sincretismo que existe con la religión católica, ¿no? La forma en la que no solamente la deidad, sino las formas en las que se articula verbalmente el problema de la deidad, se mezclan con las formas físicas que articulaban el problema de la deidad antes de la llegada de los españoles. Y hay otro elemento también muy interesante y es el simple hecho de que, como ya hemos dicho, que el cyberpunk utiliza el tema de la corporación. Aquí hay una. Y es una corporación que es extraña porque de cierta forma es inclusive una marca que ya para nosotros pues no es tan familiar, que es la Chrysler, ¿no? Que digamos produce vehículos, ¿no? De alta gama y demás, pero que en su momento, pues, digamos, a nosotros, pues ya como que no es tan familiar como, no sé, qué otras Mazda. marcas, como Mazda o BMW. Pero Yamaha, la Chrysler es una empresa fordista. Y las empresas fordistas, acordémonos que en Latinoamérica llegaban y conquistaban pequeños pedazos de Latinoamérica y los volvían países independientes, porque en este libro la Chrysler es un país independiente y hay una referencia clara de Baradit a ese problema que tuvimos nosotros con las bananeras, con las caucheras que venían y con algunas empresas automotrices en Brasil, donde llegan y efectivamente se apoderan de una parte del país y eso es de ellos y tienen su propia autoridad y tienen su propia policía. Claro. Acá la verdad la Chrysler se apoderó de la mitad del océano Atlántico, tiene una nación que es súper de ciencia ficción, subterránea y todo, pero también muy cyberpunk, ¿no? O sea, pensemos en Snow Crash. Pensemos en estos países corporativos de Snow Crash que se integran en una nacionalidad. Entonces como que existen las Naciones Unidas, pero ya hay un país corporativo que es la Chrysler Corporation, ¿cierto? Y ese país es a la vez sincrético. O sea, de la misma forma que nuestras religiones y nuestra forma de ver el mundo perdón, es que tenemos a un gato oliendo la cámara. Acá un espía. Tenemos un espía gatuno que está moviendo la cámara. De la misma forma que la corporación absorbe las costumbres y las religiones, ¿cierto? Nosotros absorbemos las corporaciones de nuestra vida y las convertimos en deidades. Ahora, lo mejor de la novela es el villano. Pero el villano de esta novela es el jefe del sindicato. Y entonces la empresa tiene su funcionamiento y tiene una junta directiva y tiene su presidente y tiene su país. Y este tipo controla el sindicato es como un área del tamaño de un país pequeño, que cuando dijo eso yo pensé con algo así como tal vez como tamaño Ecuador. Sí, que es pequeño, pero realmente no es pequeño, es un gigante, ¿cierto? Y esa área tiene sus ciudades, y está este líder religioso que es un imbunche, que no es un imbunche basado en los imbunches, pero no es el imbunche tradicional. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la forma del imbunche acá. Sí. Entonces es toda esta mezcolanza de cosas, ¿cierto? De tradiciones y realidades, de historia. Ahí es donde uno se pilla lo del realismo mágico.
¿cierto? Esa forma en la que la corporación entra al mundo mágico y entra como algo ajeno, entra justamente como el organismo que debe ser combatido. Pero también está, ya hablamos del ejército, ¿no? Entonces la posición del ejército mexicano acá es muy, muy fuerte. De alguna forma extraña, Baradit ve al ejército mexicano como un firme contendiente de las Naciones Unidas y de la Chrysler Corporation, que es el país más grande del mundo realmente. Entonces es muy interesante ver cómo simplemente el poder tener una guerra en el territorio de las almas, en el territorio de lo espiritual, podría convertir a México en una potencia. Este es el tipo de universo que este man está creyendo. Y todo el tiempo bota y bota y bota cosas nuevas, referencias. Leer esta novela es un proceso de aprendizaje. Si ustedes no tienen ni idea de este tipo de temas sobre cómo se imaginan la otra vida, las personas que viven con nosotros en nuestro continente, desde la Patagonia hasta Tijuana, porque no pille nada de indígenas de más para arriba. No. Pero como desde entre Tijuana y la Patagonia hay cosas acá. Entonces eso sí merece una lectura revisada, así como las que hace Fixi, que le pone 20.000 banderitas. Son las dos ediciones, la mía está aquí, pero preferimos usar las de él. Llena banderitas. Costumbres. Otro tema que también, digamos, como que se abre aquí en esta novela es justamente el tema del cyborg, ¿no? Que recordemos que el cyborg alude a un término que tiene que ver con lo cibernético y lo orgánico, ¿no? Cuando hablamos de cibernética no es, digamos, Skynet, no. Cibernética es una ciencia, un término que describe la manera en que nosotros estudiamos el comportamiento natural y a partir de ese estudio tomamos los elementos que nos sirven para hacer que un mecanismo funcione de forma óptima. Un ejemplo de cibernética es, por ejemplo, el sanitario. Cuando tú bajas, ¿no? Digamos, la cadena, ¿sí? Básicamente, ¿qué pasa? El mecanismo hace que el agua vuelva a subir hasta que hay una bomba que lo detiene y listo. Eso es cibernética. Mantiene un equilibrio. Mantiene un equilibrio. Y lo orgánico, pues obviamente es la manera en que entra aquí el tema del cuerpo, la corporalidad, ¿no? Esto obviamente abre todo el debate de lo que es el transhumanismo. Y el transhumanismo es la condición o la forma en que el ser humano puede, digamos, mejorar y optimizar todas las limitaciones que tiene en su organismo. Entonces, si algo no funciona, pues digamos que está la forma de que le pongamos un implante, le modifiquemos, le hagamos esto para que mejore. Inclusive, una premisa del transhumanismo es alargar la vida, ¿no? Inclusive hay novelas, por ejemplo, El Fuego Sagrado de Bruce Sterling, donde la sociedad está regida por gente de 150 años que parecen de 40, ¿no? Entonces, esa es como la parte del cyborg que quería como ampliar. Y aquí en Baradit estamos viendo que hay magia. Lleno de cyborgs. Magia y tecnología, pero esa magia y tecnología tiene que ver con implantes que ayudan a mejorar justamente y hacer como esa unión, ese sincretismo de creencias. Normalmente cuando uno habla de cyborgs es una cosa como positiva. Los cyborgs, como tú dices, son mejorar, son hacer crecer. En Baradit los cyborgs no son siempre positivos, son cosas que están en el mundo. Son cosas que generan conexiones, son cosas que operan como metáforas, pero no necesariamente son buenos. Es más, la mayoría de los casos, todas las afectaciones al cuerpo a través de la tecnología son mal vistas. Para Mariana, entonces Mariana, por ejemplo, le metieron un chip, y ¿por qué me metieron un chip? Yo no quería el chip. Luego por allá, no, sí que tiene un cablecito acá. Yo no quería ese cablecito, ¿yo por qué tengo ese cablecito? ¿Por qué me está pasando esto? Sí, o sea, como mi cuerpo, porque hay una negación. Dentro del libro hay una negación a la condición humana, que es muy importante dentro del personaje de Mariana. Mariana, como les dije, no es un personaje, no es una persona, es un dispositivo que nosotros vamos a ver, pues que utiliza Baradit para que sea nuestro cuerpo y nuestros ojos. Y esa falta de corporeidad se complementa además con una intromisión maquínica y lleva a la pregunta de dónde acaba lo humano. Mientras que en el movimiento transhumanista la pregunta ¿dónde acaba lo humano? Es siempre positiva. En Baradit, ¿dónde acaba lo humano? Nunca es positivo, todo lo contrario, es bastante incierto. Es bastante oscura las ideas que a Baradit se le ocurren de dónde acaba lo humano. Los humanos puros inclusive sirven de tapete para que el imbuche camine sobre ellos. Sirven como guerreros que se pueden sacrificar.
¿cierto? Sirven como para el ejército. Hay unos cuerpos perfectos, unos humanos perfectos que durante toda su vida han entrenado y han hecho y son perfectos, pero así humanos sin ningún tipo de contaminación, cuerpos puros y solo sirven para suicidarse. No tienen más uso, porque lo humano carece de sentido dentro de este libro. Y yo creo que también está hablando muy del tiempo que le estaba tocando vivir a Baradit en este momento. A nosotros no, porque no estamos vivos en el 2000, somos mucho más jóvenes, por supuesto. Por favor. Y hay otra cosa también que me parece importante conectar aquí, y es justamente hablando de la condición humana. Hay que hablar, por ejemplo, también de cómo Baradit también hace una postura frente a la creencia católica. Sí. O sea, hay una fuerte renuencia al movimiento católico, a la idea del catolicismo, y inclusive hay unas frases que de cierta forma cuando yo las leí yo decía como, yo se la quiero poner a todo católico cristiano obsesivo que hay por ahí, y es que habla de, digamos, muy en términos de Nietzsche, ¿no? Como que Dios ha muerto, Dios está por allá en algún resguardo electrónico, qué sé yo, o sea, tiene unas frases Sí, con la el con la universo idea. es una máquina de respiración artificial para Dios. Exacto. Entonces esas cosas me parece que también son como importantes para conectar esa postura que él tiene, la condición humana y el cristianismo como Y el Dios- toxina, ¿no? Como, Tal vez no como toxina, se la voy a cambiar un poquito. Pensemos un poquito en la posibilidad de ser cristiano en el siglo XXI, sabiendo que existe todo un universo, que somos un pequeño pedacito, a pale blue dog diría Carl Sagan, ¿no? O sea, sí, sí. una gotica por allá en la esquina más recóndita de una galaxia pachuca, por allá, entre 10 billones de galaxias, ¿cierto? Y nosotros creemos que hay un güey en Palestina que... No, ¿qué es esto? Sí, Bueno, sí. obviamente hay una reinterpretación y es que justamente en el tiempo que nosotros crecimos y que nosotros estamos desarrollándonos, era común ver cómo Juan Pablo II salía en el noticiero diciendo como, no, venga, o sea, sí, pero no, o sea, como, sí hay que creerlo, pero no, o sea, como de ladito y ladito, ¿cierto? Nunca se llegó a convertir en una encíclica, pero sí había ese deseo de modernizar. Y yo creo que Baradit es, señor Baradit, si está viendo esto, no me mate. Pero yo creo que él es una persona que entre todo y todo está buscando una respuesta religiosa a sus problemas con el catolicismo a través de este libro. es probable. Sí, yo Es creo probable. que lo está haciendo. Sí. Yo digo, señor Baradit, si no es así, por favor, no me mate. O sea, pues me puedan un autógrafo más bien porque somos fans. Y esperamos que les haya gustado Yggdrasil y que si no se la han leído, se hayan antojado. Y si ustedes quieren apoyar a un canal que acaba de perder totalmente el patrocinio de la Chrysler Corporation, por favor denle like al video, suscríbanse y sobre todo compártanos en redes sociales. Ustedes no se imaginan lo que nos ayuda que ustedes nos compartan en redes sociales. Y comenten, peleen si quieren, pero comenten porque a Google le gusta los videos donde la gente comenta. Y por eso es que queremos agradecer a quienes nos comentan y nos comparten, que esta semana fueron Laura Ponce, que siempre nos comparte, muchas gracias, te queremos. A Alex Medianoche Noctámbulo, Anselmo Herido, MJ, Boris Greve, comentó. Ángela Flores, Juan Rafael, Juan Camilo Salamanca, Mauricio Medina, Osvaldo Patiño, Raxo Arón, Rogelio Hernán Ayala, que además él nos contó que lloró mucho leyendo Flores para Algernon. Yo también lloré mucho. Rodrigo también lloró mucho. Todos lloramos mucho leyendo Flores para Algernon. Es un libro muy lindo. Sí. Eso es. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Y bueno, antes de irnos, esto es la colección de libros de Fixie de Baradit. Sí. Espere, me falta uno. Sí. Esta es la colección de libros de... Pero espere, voy a empezar por lo que creo que ustedes ya vieron y creo que ustedes ya estaban pensando y es como... Sí. Estamos por acá. Tiene 2 Yggdrasil, 2 ediciones y las 2 las tiene bandereadas. ¿Qué pasó acá? Bueno, pues tú sabes, cuando uno es coleccionista, realmente si dicen voy a sacar reedición con algún elemento más, pues la compramos, la adquirimos porque es la colección. ¿no? Y le tiene banderitas a las 2. Sí, porque son relecturas, entonces, ¿no? Sí, además Sí. es bellísima. 5. 5. Sí, Sí. tiene esta hermosa edición que de verdad está muy muy linda. También la tiene llena de banderitas, pero así completa, súper hermosa, de verdad. Wow.
Hay que decir que estas dos bellosuras las logré conseguir en la librería Mirabilia, por si algo. Saludos a Mirabilia, que los queremos Saludos, también. Mirabilia. Yucusma Sí, sí, sí. Sí. también la tiene con banderitas. El sistema me gana. O sea, totalmente. O sea, no. Yo no tengo tantas banderitas. ¿Y ese dónde llegó? Ese sí lo mandé traer. Órale. Claro, hay que mandarlo traer. Tiene la guerra interior. Yo ni siquiera lo había visto. Nadie lo tiene. ¿Dónde sacó la guerra interior? Bueno, busca libre. Busca libre. Llegó por busca libre. Órale. Busca libre. Busca libre. Miren esta hermosa portada. De verdad, este es un librazo. Ujú. Listo. Y... Karma Police. Arrest my child. Este fue en Busca Libre y es porque el año pasado salió la reedición, esa reedición, y esto lo publica Random House Mondadori. Entonces, probablemente en algún momento llegue a nuestras regiones esta Sí. hermosura. Pero para que vean la calidad de los dibujos y la locura. Es muy baraditiano. Ujú. Viéndolo, hay una cosa que yo sí tengo que decir. Baradit puede escribir cosas que Baradit no puede graficar. El juego con... y yo creo que él también lo sabe, ¿no? El juego Sí. entre la imaginación la imaginación de uno es mucho más poderosa que cualquier lápiz. Tenemos la Virgen de la Patagonia. Esto yo tampoco nunca lo había visto impreso. Sí, también. Esto lo Esto había es reciente, visto. esto fue primera lectura de este año. Sí. O sea, yo ya soy fan de este Pero, man. o sea, totalmente. Soy groupie de Baradí. Sí. Es más, hasta tengo su ¡Oh! ¡Tiene autógrafo de Baradí! Y tenemos acá Calfucura. Relato fantástico también en Busca Libre. También llegó hijo de pucha, pero Busca Libre, patrocínanos. Sí, Busca Libre. No, Celoscopio es buena gente. Y esto es el colmo. Esto es el colmo de los colmos. Tiene los 3 volúmenes de Historia de Chile. La historia secreta de Chile. Acá tiene. El número 1, que es acá donde está. Acá. Acá. El número 1, que está acá. Ujú. ¿Cierto? El número 2, que es donde sale. O'Higgins, creo que es. Sí. Y número 3, que es donde sale un general. X. No Sí, sabemos quién no es. sabemos quién es ese señor. No lo vamos a nombrar. Mm. La historia, sí. Entonces los tiene todos. Creo que no hay. Te Y- hace falta como un par de cosas nomás, como No, yo- los cuadernos de Kinder de Baradit, es lo único que También te me hace hace falta. falta, sí, Y sí, yo ya, creo. ya lo tienes todo. Lo tengo todo. Entonces Hay que agradecer a Rodrigo, hay que agradecer a Rodrigo. que él fue el que me sugirió Yggdrasil. Lo más chistoso es que Rodrigo no es tan fan de Baradit. No, pero él fue el que me dijo. Sí. Dijo, O "Lee sea, por Rodrigo ahí". sí ha leído casi todo Baradit, sí, pero no a este nivel. No, es que yo en bien conocí Yggdrasil, me me corrió el champú, me voló la cabeza y de cierta forma, además por lo que es diseñador gráfico, dije, no, este man ya es mi ídolo porque es diseñador y escritor. Y por la conexión con el cyberpunk, porque a Félix también claro. le gusta mucho el cyberpunk. Sí, Sí. exactamente. Así como yo soy el de la ciencia ficción clásica, Rodrigo es el de lo más contemporáneo y más latinoamericano, Fixi es el del cyberpunk así al 100%, y es de verdad un conocedor y un experto en esto. Y en Baradit. Entonces, inclusive por ahí en charlas con Fixi hay par de videos de 2 horas y media de estos libros, ¿no? O sea, Sí, señor. y en el blog también hay posts de Baradit y Ujú. Fixi tiene tatuado a Baradit en el brazo, no les hemos mostrado, pero... Es invisible, o sea, Sí, sí. Solo lo reconocen los creyentes. ¡Ah! Bien. Y bueno, eso es, amigos. Así, cuando conoces a alguien que te entusiasma, pues te adhieres. Y con ese lo quieres todo. Yo soy así, soy muy así. Como si me gusta algo, quiero tener todo.